primero que se estableció era que las AFP tenían que responder de su bolsillo si es que los fondos que administraban tenían pérdidas. Perfecto. Y esto en el sistema inicial se calculaba mes a mes. Que en el fondo mal pensado usted, Mauricio, socialicemos las pérdidas, obviamente, y que sean responsables los cotizantes, no la AFP. Pero también generó otra idea muy singular. Porque fíjate, aunque tú no lo creas, en la reforma inicial, en el decreto ley 3500 en su redacción original, de la época de Pinochet, se pretendía cuidar que las AFP invirtieran los dineros de los cotizantes en papeles que fueran buenos. Y esto era responsabilidad del Estado fijar, obviamente, cuáles eran los instrumentos en los cuales se podía invertir. Entonces había un fondo. Un fondo donde había una lista dentro de las cuales las AFP podían elegir los instrumentos e invertir en ellos. Era responsabilidad de la AFP porque se supone que ellos tienen información, tienen los recursos para poder conocer el movimiento del mercado, cosa que a las personas comunes y corrientes no tenemos habitualmente. Responsabilidad. Claro. Entonces, Ricardo Lago dijo, no, pues ¿cómo la cuestión? Si los dineros son de cada uno, entonces cada uno tiene derecho, ojo, a poder elegir cómo se administran estos fondos. ¿Qué riesgo en el fondo va a tener su... Exacto, qué riesgo. No puede ser el Estado, obviamente, en una república democrática, el que defina cuál es el riesgo. Tienen que ser los cotizantes. Claro, un pensamiento también... Pero obviamente, como buen socialista le gusta el Estado a ni uno. No, pues ¿cómo es la cuestión? Si tienen que ser... Esos estados garantes del siglo XIX. Ese es un pensamiento socialista antiguo. Este nuevo socialismo, que se parece mucho al neoliberalismo, pero es que la gente no lo entiende. Entonces ahí nacen los multifondos. Entonces él llega y dice, ¿sabe qué? Vamos a crear los multifondos. ¿Qué significa? Que ahora se van a crear 5 fondos con distintos niveles de riesgo. Y se le iba a dar la facultad para cada cotizante que elija dónde se colocan sus fondos de pensiones. En el fondo A, por ejemplo, que es el más riesgoso, o en el fondo E. Ahora es divertido porque fíjate, en el primer diseño, el fondo A tenía muchos instrumentos que eran de renta variable. ¿Qué significa eso? Que su valor cambia de una manera muy intensa a partir del movimiento de bolsa. Entonces son menos estables en cuanto a su valor. Un 80% tenía, fíjate, de renta variable y un 20% renta fija. Y el fondo E tenía 0% de renta variable. Era puro instrumento de renta fija donde no ganabas tanta plata, pero era seguro que no perdías. Platita poca, pero segura. Exacto. Entonces la gente podía decir, oye, ¿sabe que me voy mejor a E porque es más seguro? Y mucha gente se fue a E. Entonces, de repente, también en otro gobierno de la Concertación dijeron, oye, pero tanto dinero que está en el fondo E... Estancado, que no puede ser invertido en acciones de grandes grupos económicos. ¿Por qué no hacemos un cambio y permitimos que parte de ese enorme fondo también la podamos invertir en acciones de grandes empresas? Adivina quién fue la que hizo ese cambio. No me diga que Michelle Bachelet. Doña Michelle Bachelet, también, es del socialismo puro y duro. Bueno, el tema es que, fíjate, este asunto de los multifondos, ¿no? Generó también el asunto pero Michelle Bachelet está preocupado de la gente porque está diciendo, oiga, pero ¿cómo esta gente va a tener esa plata botada cuando podría estarla moviendo y se le va a aumentar, ¿no? Pensó en esa gente. No, claro, ella pensó, dijo, pero ¿cómo le vamos a privar a estas personas la posibilidad de invertir en empresas del grupo Luxi, en la bolsa, en empresas del grupo Sayé, en empresas del grupo Yanur? Obviamente, nosotros tenemos el